juego. No está pensado para que el lector disfrute más, sino para que la experiencia se le parezca algo que le es tan familiar y que percibe como algo fácil, ¿no? Ponerle algo lúdico. Eso de ponerlo lúdico para dar algo que tenga espesor es lo que hay que aceptar en la cultura en la que estamos, donde hay una limitación intelectual importante, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen del problema del libro. La falta de lectores y la falta de conciencia lectora y espesor intelectual en general. Esto creo que es muy interesante lo que comentas del portal amable, porque en efecto hay que crear contextos de amabilidad y de comentario. Yo tengo amigos que viven en pueblos y Amazon les ha salvado la vida, porque pueden leer cualquier cosa y antes tenían que desplazarse o esperar a un viaje para poder comprar, o esperar las semanas que tardará el envío de los libros. Lo que no existe, o quizá existe, probablemente exista, yo no lo conozco, son portales que sean clubes de lectura. Es decir, si tú tienes un club de lectura porque vives en Madrid o en Barcelona o en Nueva York, de tu nivel, de tu horizonte de expectativas, estupendo, pero si no lo tienes porque vives en un pueblo, porque estás exiliado, expatriado, porque lo que fuera, que haya un lugar donde tú puedas acceder a una comunidad de interlocutores, de cómplices que quieran comentar contigo a tu nivel, en tu idioma, ese libro. Si ese portal pone a la venta los libros digitales y esas 10, 15, 30, 100 personas lo compran en ese portal, el beneficio, creo, revertiría en la propia dinámica de crear un diálogo y una conversación interesante. Sí, eso parece claro, ¿no? El mundo virtual, el mundo digital, debe descender también un poco al contacto humano, y en esa combinación, en esa clave, yo creo que es donde está el futuro. Sí. Además, yo creo que las tecnologías, o en mi caso, y por completar un poco lo que decía antes, ha creado nuevas posibilidades, con un grupo de compañeros veteranos del país, como Alfonso Armada, Fresneda y tal, hicimos una página que se llama Frontera D, que es una revista cultural y digital y de actualidad, donde de pronto hemos encontrado una nueva oportunidad de hacer las cosas a nuestro gusto, como queremos, y yo rompería una lanza por las posibilidades y el futuro que abre estas nuevas tecnologías. Antes los medios estaban muy constreñidos en manos de muy determinadas personas, y hoy es posible estar, hacer, salir, tener un desarrollo, cosa que no había antes. O sea, que el futuro es muy prometedor, y por lo menos para mucha gente pues es una nueva oportunidad de hacer cosas, y muy diferentes además, y mejores. Pero bueno, pues ya, o sea, eso quiere decir, no, una cosa que me hace siempre me hace reflexionar esto, ¿no? Porque se dice, porque las nuevas tecnologías regalan un futuro tan prometedor, pero es curioso, como por ejemplo el periodista, en el caso, nosotros en el caso del periodismo, parece que ha sido universalmente proporcional el avance de la tecnología con la calidad del periodismo. O sea, ¿nos dais cuenta que la tecnología corre y el periodismo está en un estado ahora mismo lamentable? Con todas las herramientas tecnológicas. Sí. Sí, ¿tú crees que está? Vamos a ver. No hablo de lo digital, pero hablo de lo que era el periodismo, que se supone que en papel, que tenía que dar el salto con esa nueva tecnología, el salto a una mejora, se han mejorado las condiciones de trabajo del periodista, estamos de acuerdo. Que la nueva tecnología mejore solo por ser tecnología, los contenidos, lo que se está produciendo, no estoy de acuerdo. No. Es una mejora práctica que no interesa. Yo creo que interesa, pero no tanto. Es la divulgación, vamos a ver, es la divulgación. Ahora mismo el mejor periodismo, sin duda alguna, a mi modo de ver, se está haciendo en la red, y sobre todo en Latinoamérica. En revistas como El Malpensante, hay como Etiqueta Negra, hay media docena de revistas excepcionales en diferentes, donde se está haciendo el buen periodismo, y eso es una cuestión de talento. Entonces, ¿qué posibilidades tenía un periodista colombiano o ecuatoriano hace 10 años de salir del entorno? Solo podía colocar una columna o dos en el periódico de su ciudad. Hoy en día, esa crónica, y hay muy buenos escritores y muy buenos periodistas, tienes la posibilidad de que llegue a todo el mundo virtual. Sí, pero digo que llegar es que llega. Sí, o sea, que no es solo difusión.
Sí, ¿no? pero llega al No es trabajo, una llega a la ventaja que se crónica, difunda algo malo, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. La difusión va en los dos lados. Sí, claro. Se difunde todo. Todo. Todo Lo se bueno y lo difunde. malo, claro. Y volvemos a los filtros, se difunde todo. Sí, sí, Lo malo y sí, lo sí. bueno. Sí, sí. Los filtros también, desde que en los años 80 empiezan a hacer programas de maquetación mucho más sencillos, eso también ha permitido que existan editoriales mucho más pequeñas que publican en libros físicos que antes no podían, ¿no? Porque ahora a lo mejor una o dos personas podéis hacer un libro y antes era un trabajo mucho más costoso, ¿no? Sí. Y la edición digital también se podría democratizar eso de cierta manera. Sí. Yo creo No que sé si alguien quiere decir. Sí, me gustaría preguntarle me gustaría, ya que has hablado de que falta una página web acogedora, tú, Donatella, si existiera esta página acogedora, en este momento pondrías tus libros ahí. Yo sí quiero entrar en digital, yo no estoy cerrada al papel, quiero hacerlo a mi manera y quiero trabajar con gente que piensen como yo y que vivan el libro como yo. Ese es el problema. Sí. O sea, no es una cuestión de hacer o no hacer el libro digital, pero yo creo que surgirán. Seguramente hay alguna hora donde yo tengo, de hecho, 2 libros colgados que está arrancando un poco lentamente, pero sí que está ahí. Y es otro tipo de concepto, se va a crear una comunidad lectora, van a ser solo libros digitales. Y bueno, pues no es lo mismo que recibir una caja de libros y abrirlo y tenerlo en la mano que verlo colgado ahí, pero yo creo que es una opción. Evidentemente voy a tenerlo digital, no estoy tan loca como para pensar que voy a cerrarme en el papel. O sea, que piensas que Amazon, que es una de las cosas que yo me planteo, es Amazon va a controlar todo, porque parece, me han contado que ahora ellos han puesto un programa que es gratis, en la misma página, yo no me he metido, me lo han dicho, que todos los editores que quieran publicar algo y hacerlo digital, se meten ahí, por lo visto es fácil. Entonces, claro, yo cuando vi esto digo, pues es que va a controlar todo, me quedé impresionada, digo, ¿hay posibilidad de que existan otras páginas que no estén controladas por Amazon? Bueno, surgirán. Eso es así, es decir, surgirán. Lo que pasa es que siempre surge un modelo que es mayor, que lo come todo, pero es una cuestión de inversión económica. Es decir, no es fácil montar un portal paralelo a Amazon que encima de la competencia es complicado. Es complicado porque Amazon, claro, lo que decíamos, no tiene solo un libro, es un portal donde todo el mundo cae y eso es así. Y bueno, hasta que haya un precio fijo en España, creo que todavía se podrá aguantar, ¿no? Porque los datos que vimos antes, se hablaba de Estados Unidos e Inglaterra, pues bueno, sin precio fijo Amazon arrasa, pero aquí yo creo que todavía está muy tímido porque nosotros tenemos un precio fijo. Y en fin, bueno, de los precios ya habrá otra. Pero Amazon de momento evidentemente ha aterrizado en España para hacer las cosas, bueno, las hace con su filosofía y totalmente aceptable, pero yo no me siento, no comparto mucho ni el estilo ni la filosofía, pero bueno. Sí, pero entonces hablando del precio fijo, ¿tú estarías interesada en colgar en una página web acogedora tus libros por mitad de precio? Porque este es el problema que está habiendo, ¿no? Que yo como lectora, cuando ha hablado el presidente de Amazon en España, estaba completamente de acuerdo. O sea, que es una desesperación que tú vayas a buscar un libro y que sea igual que de papeles, ¿no? Porque no cuesta igual no puede ser, pero el libro cuesta lo que cuesta. Yo reivindico el precio del libro. El libro es muy caro de hacer. El hecho de que del papel salte al digital, eso no quiere decir que hay una parte de derecho de autor, una parte de derecho de traductor, una parte de la... o sea, un libro cuesta hacerlo, cuesta mucho hacer un libro. A veces quiero hacer un cartelito que saldrá próximamente lo que cuesta un libro. Sí. El libro cuesta lo que cuesta. Y el problema es que el cliente en Internet le hemos mal acostumbrado a que el producto de Internet, el producto digital, tiene que ser barato. Y el de Amazon sugería, el libro que se pone caro instiga la piratería. Bueno, a mí me parece un disparate terrible, porque la piratería siempre ha existido antes del libro digital. Se pirateaba en papel, si no vete a México y en Latinoamérica se pirateaba. O sea, no es el mismo público, no es el problema. Nos quieren asustar diciendo, si no lo ponéis bajito se va a piratear, que no es así. Pero el libro es más barato, nos ahorramos ya, pero aún así tenemos un intermediario. Sería el caso de Amazon o de otro portal acogedor que surgirá. Es un intermediario, es un distribuidor. Yo tendré que cederle algo a ese distribuidor.
tendré que ceder algo a la editorial o agencia a quien haya cumplido los derechos del libro. Sí. Una traducción hay que pagar de todas Por formas. supuesto. ¿Qué me ahorro yo? Pues la impresión. Bueno, nos ahorraremos la impresión, pero eso vale bajar un libro de 22 euros a 2 euros, no puede ser. No, habrá que Ese ver. libro lo estoy regalando. Habrá que ver qué es lo que puedes bajar. Habrá que ver lo que puedo bajar y habrá que ver el lector. El lector tiene que tener conciencia del libro, es que el libro cuesta lo que cuesta. No estamos, no sé, porque esa discusión sobre el precio es un precio y el editor lo fija, no le gusta a los editores poner precio caro, no lo hacemos por ponerlo, pero habría que saber lo que está detrás del trabajo de un libro. Claro, es lo interesante. De una Señora, manera- perdone, pero es que tenemos una cuenta atrás aquí Perdón. y está corriendo. Si puede volver el micro. Luego Gracias. hablamos. ¿No te puedo entender? Buenas. Me interesaba un poco el debate que estabais llevando de la difusión y el medio rural. El medio rural en el que nos encontramos, por ejemplo. He leído un tuit en el hashtag Congreso de ebook de un congresista, me imagino que cuando Antonio Coscullera hablaba de la periferia, pues como una pequeña queja que ha tenido que hacer 7 horas de viaje para llegar hasta aquí. Nosotros los que vivimos aquí en la periferia nos encontramos siempre con el problema de la difusión. Si no es a través de las nuevas tecnologías, pues muchas veces no tenemos acceso a esa difusión. Entonces me interesaría bastante el debate este que estáis teniendo de la difusión. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo llegáis al medio rural o al medio que no está en el centro? Como por ejemplo Barbastro. Voy a responder yo por alusiones porque ha sido una cosa que ha sido una imprecisión mía. Yo estaba diciendo que no llegamos a los sitios y de hecho en un avión quería teletransportarse, ¿no? Por ir a los sitios. Yo en el medio rural lo conozco bastante. He vivido mi madre es médico de pueblo, entonces he vivido en media zona de pueblos de Teruel y lo conozco bastante y forma parte integral de mi biografía, ¿no? Y entonces ha sido una frase que he dicho yo que no me he expresado como quería haberlo dicho. Simplemente era eso, que todavía tenemos que ir a los sitios, lo cual está muy bien porque los viajes son bonitos y a mí también me gusta ir en el tren y leer, por ejemplo, pero no hemos llegado a la teletransportación. Ahí estaba diciendo pues esas cosas que a veces la ciencia ficción decía que íbamos a estar en un sitio y las innovaciones han sido diferentes, ¿no? Maravillosas, pero no las esperábamos. Entonces ha sido Y vinculado con esto, a mí me parece muy interesante, pero justamente creo que estamos en el momento de la historia de Occidente en que menos plausible es la queja a ese respecto, ¿no? O sea, tú en Filmin puedes ver las últimas películas españolas igual que alguien de Barcelona o de Madrid y puedes participar en conversaciones en redes sociales o en grandes páginas como Frontera D y leer sin tanto límite, digamos, de la difusión y la distribución como ocurría hace 20 años. Estamos en un momento, yo creo, en que mucha gente incluso opta por ese retiro rural porque la conexión informativa es no igual que en una ciudad más central, pero se ha redimensionado totalmente la periferia, yo creo que para bien. Sí, estabais hablando un poco que os gustaba ir en el tren, ¿no? Yo voy por otro lado. Creo que la escritura y también la lectura es un hecho que se produce mayoritariamente en soledad, ¿no? Que un poco como que te encierras aunque estés con gente. ¿Cómo veis vosotros el tema este que se ha planteado antes de que puedes elegir, de que hay muchas distracciones en un dispositivo de lectura digital? ¿Crees que es beneficioso o no? El poder compartir en el mismo momento que estás leyendo el subrayado de un párrafo, no sé, ¿no creéis que la lectura es un poquito un acto más reflexivo que puede ser beneficioso? No sé cómo lo veis vosotros, este tema de que haya más posibilidades de distracción a la hora de lectura cuando leemos un dispositivo con otras posibilidades. Bueno, irá cambiando, yo creo. Yo creo que estamos
a las puertas de una transformación social que no somos capaces de calibrar. Ahora yo por hablar un poco de la perspectiva, ¿no? O sea, por ver todos estos temas con perspectiva. A mí que me interesa mucho el mundo del libro antiguo, el mundo medieval, es lo que más estudio, más trabajo y tal. Yo busco denodadamente desde hace bastantes años, sin encontrarla, la crónica del monje que en un escritorio de la época vio llegar un día a un tipo, habitualmente alemán, cargado con unas cajas tremendas, que iba de feria en feria, era un tipo muy estrafalario, montaba un chiringuito ahí y era capaz de meter un papel y con unas manchas negras imprimir eso. El monje de toda la vida que llevaba copiando y reflejando y decorando la palabra de Dios, debió pensar que eso era una locura total. Ese tipo era un tipo que era un feriante sin ninguna importancia. El tema fue evolucionando. El feriante era capaz de imprimir 60 páginas en un día y con eso hacer un libro, mientras que los monjes tardaban mucho más. Luego el monje trató de aliarse con él y tal. Esta confrontación de estos dos mundos tecnológicos tiene su momento, pero ninguno de los dos, a mi modo de ver, era capaz de sospechar que pocos años después, o unos años después, el invento de la imprenta cambiaría el sentido de la humanidad, el sentido de la sociedad, de las relaciones, de la política. En la época del monje, solo muy determinadas personas eran capaces de leer y de acceder a esos libros, y no había más. Al multiplicarse todo ese mundo, es decir, la revolución de la imprenta fue espectacular, y no en lo tecnológico, sino en lo político y en lo social. Y yo creo que esa es la perspectiva que debemos tener y ver, que en el futuro, que dentro de unos años, da igual el libro, que es más barato, más caro, el aparato el tal cual, sino estamos ante un nuevo mundo político. Y eso es lo verdaderamente, para mí, esencial. En términos de lo que es simplemente la lectura como intimidad, o la escritura como intimidad, yo también la veo así, pero entiendo que si ahora, cuando leemos según qué cosas que nos fascinan o que nos interesan, sentimos la necesidad de parar y tuitear o poner en Facebook una cita, que quizá eso es el inicio, quién sabe, de un nuevo tipo de lectura y de escritura más en comunidad, más extensiva, igual que un momento en que la gente dejó de leer en voz baja y lo hizo en silencio, quizá hay un momento en que estamos dejando de leer de un modo para hacerlo de otro. Me ha parecido muy interesante la reflexión sobre la forma en la que la amplitud de la oferta determina la altura intelectual de la experiencia y cómo, pues, al tener una oferta que está mucho más diversificada, no tanto en cantidad, sino también en opciones, la experiencia intelectual de leer un libro digital es menor. De alguna forma, yo me pregunto si en papel solo se edita a Gunter Grass, a Coetzee o a Javier Marías, y no se edita en papel a Belén Esteban o a Ana Rosa Quintana. Yo puedo contar una experiencia muy brevemente de nuestra revista Frontera D. Lejos de competir con las demás, pensamos que es el momento de la alianza y de juntos poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, otro tipo de revista como Jot Down, que son los promotores de esta iniciativa, y una serie de revistas más, hace todos los años una iniciativa que se llama Five, en la que 5 revistas digitales se juntan, hacen una selección y hacen un número en papel de todo lo que se ve en la red. Yo creo que este ir y volver del mundo digital al mundo del papel tiene que ser la tónica. Se publicará dentro de poco, es un tomo de casi 100 páginas y tiene un éxito extraordinario. 5 revistas digitales que publican sus textos, una selección de sus textos en papel, y es lo que alimenta, ¿no? Hay que ir y volver, lo que decía Jorge antes también de las librerías. O sea, la librería hace falta un contacto físico, hace falta esa materialidad de la lectura para ir y volver. O sea, hay que ir de lo digital al papel, de lo digital de la librería virtual a la librería del barrio. Así tiene que ser. Y vinculado con eso, fíjate que si tú como comprador de un libro de Dan Brown vas
lo compras y te vas, ahí ya estás marcando un tipo de relación que es idéntica, así cliqueas y te lo envían. Si en cambio vas a la librería a buscar un libro de Javier Marías y curioseas y haces lo que hacemos todos y te compras el de Coetzee, ahí hay un criterio de por qué un libro tiene sentido en papel, yo creo, y otro tiene sentido en digital, yo creo. Aunque quizá los dos lo tengan por motivos también de difusión, de que cualquiera pueda leer cualquier libro que se publique de Marías o de Coetzee. De hecho, es un pensamiento elitista, sin duda, pero es un elitismo democrático porque es masivo. Somos todos aquellos que hacemos turismo cultural. Será la diferencia entre el turista que no hace turismo cultural y los millones que hacemos turismo cultural. Esos somos los lectores que estamos buscando libros de Coetzee o de Javier Marías, y que creo que todavía parte de nuestras lecturas van a ser en papel. Sí, o sea, siempre puede ser peor. Siempre puede ser algo todavía peor. Por ejemplo, que vayas a comprar un libro de Dan Brown y te lleves el de Dan Brown, Las 50 sombras de Grey y uno de Belén Esteban. Quería saber si has hablado de la piratería antes, como creadores y editores, ¿os asusta mucho la piratería? No. Bueno, me imagino que eso depende de los intereses que tenga tu negocio en el asunto, ¿no? Pero, bueno, yo tengo algún libro pirateado que de repente tuvo un efecto rebote y, repito, no creo que la persona que se vaya a aplicar eso, que además es la cosa más... O sea, yo he intentado descargarlo y hay que hacer 20.000 pasos para llegar al libro, pero sí se puede. No creo que ese tipo de lector que va a aplicar sea el mismo, o sea, no es una venta que me está quitando, eso lo tengo clarísimo. Por eso digo que no es una cuestión de precio caro, entonces lo pirateo porque es que no tiene nada que ver. Es una cosa que está ahí, bueno, hay comunidades que se alimentan de eso, pero es otra cosa. No, de momento no, pero imagino que haber grupos grandes editoriales que tengan muchos intereses, claro que la piratería es un problema. O sea, yo hablo desde mi perspectiva, es una perspectiva reducida, ¿no? Pero claro que será un problema. Pero no se da porque el libro sea caro. La gente no piratea porque el libro es caro, porque hay piratas profesionales que solo leen así. Y tienen ya desarrollado un tipo de cabeza como para leer ese tipo de archivo mal maquetado y lo aceptan. Como cuando descargas una peli y ves subtítulos horribles, es otro tipo de, ¿no?, de consumidor, digo yo, no sé, eso espero. Antes hablabas de América Latina, en Lima, ¿no?, el indicador de que ya eres un autor exitoso es que te han pirateado el libro. Hay una frontera ahí interesante, ¿no? Y en el mundo digital es lo mismo, cuando te piratean es que ya importas. Y el otro día Vincent Gilligan admitía que la piratería ha favorecido muchísimo a Breaking Bad. Sin la piratería, Breaking Bad no hubiera sido un fenómeno global, no hubiera entrado en la historia de la televisión. Es o sea, posible. como termómetro puede ser interesante incluso. Sí, claro. El fenómeno. Sí, está bien que te pirateen. Sí, pero de los ricos, o sea, los que son tan grandes que no les importa que se piratee, desaparece la clase No, hay media. muchos intereses y la piratería ha hecho mucho daño, ¿eh? Ha hecho mucho daño en el sector y eso es así. Ha hecho estragos, sí. Que cuando de repente un tipo que es de una gran empresa como Breaking Bad dice, está bien que me pirateen, Porque ya he ganado mi dinero, ¿no? porque ya he ganado. No, lo que ha sido retrospectivo. Cuando ha acabado, el proceso ha visto que ha sido positivo y quizá sin la piratería no hubiera pasado la segunda temporada, se hubiera cancelado. Pero claro, siempre es a posteriori y lo de la clase media está muy bien visto. La piratería que arrasa con la clase media de los escritores. Bueno, ya se nos ha parado el reloj. Muchísimas gracias.